Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy mis compañeros y yo le vamos a mostrar el tema Funciones de los diputados. Mi equipo está conformado por Álvarez Chazaro Ariadna, Cedillos López Daniel, Díaz Gutiérrez Jonathan Eder, Fermoso Rosas Anailín, Franco Ramos Jimena, Ramírez Cortés Aide Teresa y Zamora García Naidelin Airam. Y somos el equipo Corruptos 1.3. Para empezar, vamos a dar una breve introducción que nos informará de todo el contenido de nuestras diapositivas siguientes. La forma del gobierno de México se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. La Cámara de Diputados cuenta con 500 legisladores. Función de la Cámara de Diputados en sociedad. Las diputadas y los diputados son los encargados de escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos, para luego llevarlas al centro de la vida pública, en donde se deben tomar decisiones a favor de la comunidad. Es entonces que un diputado se vuelve un amplificador de la voz de la gente. Entre sus principales funciones y más importantes es defender los derechos sociales, así como buscar y proponer soluciones a los problemas que aquejan a su distrito, pues ellos deben gestionar los recursos para mejorar la ciudad e informar por escrito ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Es entonces que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o SHCP, define al Presupuesto de Egresos de la Federación, o PEF, como el documento jurídico, contable y de política económica aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal. En la elaboración del PEF se toman en cuenta una serie de principios, destacándose los siguientes. Universalidad. El PEF debe contener todos los gastos del poder público. Unidad. El PEF debe estar contenido en un solo documento. Especialidad. El PEF debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Planificación. El PEF señale la consecución de las metas fijadas en un plan. Anualidad. El PEF tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Previsión. El PEF debe estar aprobado, promulgado y publicado antes del término de su vigencia, para evitar la inactividad de la administración pública. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto, pues significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, que el periodo financiero es de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. El PEF debe ser entendible para que pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con el de especialidad al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Publicidad. El PEF habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para que surta los efectos correspondientes. También, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Exactitud. Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar. Exclusividad. En el caso de México, se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del PEP.
También tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y de ninguna otra índole. Entre otras funciones de los diputados se encuentran las siguientes: aprobar presupuestos de egreso, revisar la cuenta pública, declarar si ha o no ha lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos, el nombramiento de los consejeros electorales federales, la asignación de funcionarios del INE, la legislación, modificación y derogación de artículos en la Constitución, hacer, proponer y aprobar leyes que te permiten vivir en armonía, revisar, modificar, reorientar y aprobar el presupuesto del gobierno ejecutivo, vigilar y sancionar desvíos en el gasto público del gobierno del Estado, municipios y el mismo Congreso local, a través de la Comisión de Vigilancia. Designación de algunos funcionarios, como el presidente de la CEDHJ, consejeros del Instituto de Transparencia, magistrados, titular de la Fiscalía, entre otros. Apoyo a ciudadanos o sectores de la sociedad para la canalización y o solución de sus problemas. Le corresponde tomar las decisiones que conforman los diversos procesos parlamentarios, entre los que se encuentran ejercer sus facultades legislativas, jurisdiccionales, de control evaluatorio y las demás conferidas constitucionalmente. Derechos de los diputados. Elegir y ser electos para integrar los órganos del Congreso del Estado. Formar parte o separarse de un grupo parlamentario o coalición. Asistir con derecho a voz y a voto a las sesiones del Pleno del Congreso, a las sesiones de la Diputación Permanente, cuando formen parte de ella, así como a las reuniones de las comisiones y comités de los que sean integrantes. Podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Diputación Permanente y a las reuniones de las comisiones y los comités cuando no sean miembros. Solicitar información y asesorías de los órganos técnicos del Congreso del Estado. Tipos de diputados. Estos se dividen en dos: los locales y los federales. Los locales consisten que en sus capacidades y legislación se limitan a los trabajos dentro de su entidad local. En la siguiente legislatura habrá 19 estados que tendrán representación de las y los diputados ciudadanos. Federales. La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputadas y diputados y son los representantes de todos los distritos electorales de la nación desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, por consiguiente, para ser diputado se requieren los siguientes requisitos. Artículo 55. Debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Debe tener 21 años cumplidos el día de la elección. También debe ser originario del estado en que se haga la elección, o ya sea vecino de él, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de los comicios. No debe estar en servicio activo en el ejército. Tampoco debe de tener mando en la policía, cuando menos 90 días antes de la elección. No debe ser secretario o subsecretario de Estado, ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos de que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. Los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección.
no ser mínimo de algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 de la Constitución. Este artículo señala que los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Por último, los dejo con nuestras referencias y muchas gracias por su atención.